Hola a todos los amantes de la historia, bienvenidos a mi canal. Hoy les traigo la vida de Manuel I de Portugal. Se le apodó venturoso y bienaventurado por los grandes logros y acontecimientos acaecidos durante su reinado, entre ellos el descubrimiento de la ruta atlántica hacia las Indias por el Cabo de Buena Esperanza y el descubrimiento de Brasil. Sin más demora, disfruta de su biografía. Manuel I de Portugal nació el 31 de mayo de 1469, en Alcochete, en Portugal. Era el noveno hijo de Fernando de Portugal, y de la esposa de este Beatriz de Portugal. Manuel era nieto del rey Eduardo I de Portugal, y por lado materno descendencia doblemente del rey Juan I de Portugal, fundador de la dinastía de Avís. Antes de que naciera hubo un brote de peste, por lo que sus padres tuvieron que huir lejos para evitar contagiarse. En el momento de su nacimiento gobernaba su tío y hermano de su padre, el rey Alfonso V de Portugal, aunque después fue sucedido por su hijo Juan II de Portugal. Al inicio Manuel no iba a ser el heredero del trono de Portugal. Cuando murió su hermano mayor Diego, fue nombrado duque de Beja, señor de Viseu, da Covila y Vila Vicosa, gobernador de la Orden de Cristo, condestebel del reino y frontero mor de entre Tejo y Guadiana. A causa de la muerte del príncipe heredero Alfonso y debido a la hostilidad de la reina Leonor hacia el hijo ilegítimo de su esposo Juan II, Jorge, Manuel fue nombrado sucesor del rey en su testamento, el 29 de septiembre de 1495. Al inicio Manuel temía sufrir el mismo destino que su hermano, el cual fue ejecutado. Manuel fue aclamado rey de Portugal el 27 de octubre de 1495. Manuel se casó por primera vez en octubre de 1497 con la viuda Isabel de Aragón, hija de los reyes católicos de Aragón y Castilla. Esta se había casado con su primo Alfonso. De hecho, Manuel había acompañado a Isabel en el camino que estaba haciendo para Portugal por su matrimonio con el príncipe Alfonso. Isabel no quería este segundo matrimonio, ya que quería dedicarse de una vida religiosa antes de volver a casarse, pero sus padres no la dejaron. Ante esta situación los reyes católicos le ofrecieron a Manuel casarse con su otra hija, María. Sin embargo, como María era todavía muy joven no podría proporcionarle hijos todavía, por lo que Manuel insistió en casarse con Isabel. Tras insistir, Isabel dejó varias condiciones que Manuel tenía que cumplir, las cuales Manuel aceptó. Una de las condiciones nupciales consistía en la expulsión de los judíos del reino de Portugal, antes de la boda. El rey cumplió la exigencia de la novia por decreto en diciembre de 1496. El que no obedeciese la orden real sería muerto y sus bienes confiscados. Disponían de un plazo de 10 meses para abandonar el reino. El monarca tuvo que enfrentarse con cierta oposición. Una buena parte de sus consejeros le recordaban que así dejarían de pagar sus contribuciones a la corona y se llevarían muchas de sus riquezas. Eran, además, considerados expertos en sus labores profesionales. Solo se quedarían los que se convirtiesen a la fe católica y recibiesen el bautismo. La expulsión afectó a unos 20.000 judíos, siendo numerosos los casos de violencia practicados contra ellos. Como la corona no les facilitó las embarcaciones para irse, muchos fueron obligados a un bautismo forzado. Los conversos eran protegidos por una amnistía de 20 años cuya duración terminaría en febrero de 1518. Una ley del 21 de abril de 1512 prorrogó este plazo por 16 años, lo que alargaba el periodo de protección hasta 1534. A pesar de estas medidas, la situación de los conversos se mantuvo inestable en el reino. La boda de Manuel e Isabel tuvo lugar el 30 de septiembre de 1497. Manuel fue príncipe de Asturias, esto tras la nombración de su esposa como la nueva heredera de los tronos de Castilla y Aragón, esto tras la muerte del hermano de Isabel, el príncipe Juan de Aragón y Castilla. Él y su esposa Isabel tuvieron un matrimonio breve, y aunque Manuel amó profundamente a Isabel, Isabel no correspondió a este amo. Lamentablemente su esposa Isabel murió poco después de haberse casado de nuevo, el 24 de agosto de 1498, víctima de un mal parto. Dejó un niño,
el príncipe Miguel de la Paz, el cual fue la última esperanza de los tronos de los tres reinos. Manuel entregó a su hijo a los reyes católicos, pero lamentablemente su hijo Miguel falleció en Granada el 20 de junio de 1500. El rey apreciaba rodearse de gente culta y de formación humanista, denotando un acentuado interés por la lectura de las crónicas de los reyes. Amante de la música, cuidaba del despacho de los negocios del reino con gran rigor. Como hombre de Estado actuaba determinado por el interés nacional. Dominado por este objetivo, se apoyaba en una acentuada afirmación de su imagen, una visión del Estado absolutista y con un pendón fuertemente centralizador. A él se debió el gran empuje reformista en lo referente a las instituciones, cuyo gran alcance se centró en la revisión de los viejos fueros y consecuentemente en la elaboración de un cuerpo de nuevos fueros que abarcaran la totalidad del reino. Otro aspecto fundamental de su obra reformista consistió en la revisión de las ordenaciones del reino, las cuales originarán un nuevo cuerpo legislativo designado como ordenaciones manuelinas. Al ascender al poder el 27 de octubre de 1495 reunió Cortes en Montemoro Novo. En todo su reinado apenas las convocó 3 veces más. En 1498, 1499 y 1502. En las primeras Cortes adoptó un conjunto de medidas que apuntaban hacia una profunda centralización de la administración pública. Confirmó las donaciones que, en los últimos años del reinado de Juan II, los nobles habían conseguido obtener de la corona, lo que no impidió que exigiese a todos los hidalgos la presentación de las cartas de mercedes y privilegios para examen y confirmación cuando fuera necesario. Para que este proceso se desarrollase con normalidad, el rey nombró un grupo de legistas encargados de elaborar pareceres jurídicos que el rey confirmaba o informaba. Su acción reformista se extendió a los tribunales superiores, aumentando el número de los jueces superiores de la Casa del Civil, con el intento de alargar su capacidad de intervención en las corregidurías del reino, aumentó el número de corregidores y de jueces de fuera. Manuel, desde Montemor, dio conocimiento a los reyes católicos de que había ascendido al trono de Portugal y que daría instrucciones para permitir el regreso de los nobles obligados a exilarse en Castilla durante el reinado de su antecesor Juan II. Expresó también a los monarcas vecinos que se encontraba dispuesto a tratar con tolerancia a los judíos expulsados de Castilla. Solicitado por los reyes católicos para unirse a ellos durante el año de 1496 en una alianza conjunta contra Carlos VIII de Francia, Manuel se limitó apenas a declarar su disponibilidad de auxilio en el caso de que Castilla y Aragón fuesen invadidos por los franceses. Años más tarde, en 1511, fue invitado a participar en una liga constituida por Fernando de Aragón, el Papa, Maximiliano de Austria y los suizos. Manuel volvió a expresar su política de neutralidad. A pesar de sus intenciones anteriores de protección a los judíos castellanos, que Juan II había reducido al estatuto de esclavitud, no tardaría mucho en cambiar de idea. Antes de que esto ocurriese, los judíos del reino, en reconocimiento de la generosidad regia, decidieron concederle una gran suma de dinero que beneficiaría al erario regio. El rey no lo permitió y les manifestó su agrado con las rentas ordinarias provenientes de los judíos castellanos y portugueses. Esta protección de la corona aumentó la oposición del pueblo contra los judíos. Manuel impulso de Juan II en el desarrollo de la expansión ultramarina. Siguiendo esta política de su antecesor, organizó una escuadra, para la que designó al frente al almirante Vasco da Gama. Partió la flota de Lisboa el 8 de julio de 1497 y llegó a la India el 20 de mayo de 1498. En 1500 mandó el rey una nueva armada a la India, comandada por Pedro Álvarez Cabral, que llegó el 22 de abril de ese año a la costa brasileña. Manuel volvió a casarse, en segundas nupcias, con la infante María de Aragón, hermana de su primera mujer. Las bodas se celebraron en Alcácer do Sal, el 30 de octubre de 1500. De esta pareja nació numerosa descendencia, un total de 10 hijos. El mayor, Juan, nacido en Lisboa el 6 de junio de 1502, fue heredero de la corona con el título de Juan III de Portugal.
Este matrimonio llegaría a ser feliz y bastante unido. Durante su reinado Manuel mandó a construir múltiples monasterios en Portugal y en las tierras que hoy en día son Brasil. La reina María, hija de los reyes católicos, lamentablemente debido a demasiados partos, la reina María falleció en Lisboa, el 7 de marzo de 1517, a la edad de 34 años. Manuel se lamentaría con esta pérdida, incluso se dice que el rey terminó encerrándose en un monasterio por semanas y hasta consideró en abdicar. Aún así Manuel se casó en terceras nupcias con la sobrina de sus dos anteriores esposas, Leonor de Austria, mientras que su hijo Juan se casó con la princesa Catalina de Austria. Leonor era la hija mayor de Felipe I y Juana I de Castilla, madre de Carlos V. Este matrimonio fue negociado dentro del mayor secretismo, pues la princesa estaba anteriormente prometida al hijo heredero del monarca, el príncipe Juan. Este tercer matrimonio sería feliz y tendría dos hijos en común, aunque solo una hija llegaría a la edad adulta. Al fallecer Manuel, en los Paços da Ribeira, en Lisboa, el 13 de diciembre de 1521, su viuda Leonor volvió a casarse con Francisco I de Francia, del cual quedó viuda el 31 de marzo de 1457. Tras esta muerte, se retiró a Flandes y poco tiempo después en España. Murió el 18 de febrero de 1558, en Talavera de la Reina, con la edad de 59 años. Manuel falleció a causa de una peste, en los Paços de la Ribeira, en Lisboa, el 13 de diciembre de 1521, a los 52 años. Le sucedió su hijo Juan III de Portugal. Manuel es recordado por múltiples cosas, como por haber modernizado a Portugal, hasta por el descubrimiento de Brasil. Manuel fue un monarca muy culto, el cual logró múltiples cosas durante su reinado, aunque lamentablemente durante su reinado sucedieron otras cosas no tan buenas. Aún así Manuel fue un gran rey y líder, el cual dio todo por cambiar y reformar a Portugal, convirtiendo en uno de los reinos más grandes en ese momento. Y bueno, espero que les haya gustado este video y adiós.